Cuando era un niño, recuerdo que no había nada que comer. Yo era el hermano mayor de 5 pequeños, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida escaseaba aún más. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las familias que vivían en nuestra villa. Pero mi madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar a nuestras 2 gallinas. Las demás familias sabían que teníamos a estos animales y mi madre se quedaba despierta toda la noche para evitar que nos las robaran. Cuando las gallinas no eran más que huesos y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas veces que se había hervido para prepararnos unas sopas, ella nos mandó a mí y a mis 2 hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos, hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida que comer. Mi madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debería ir a vender el reloj de bolsillo que su padre lo había heredado, tal vez a alguno de los soldados ebrios de la costa, que estaban muy bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que mi madre podía heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía mucho miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba. Y era demasiado débil y joven como para poder proteger a mis hermanos menores. Le rogué, no, le supliqué que se quedara, pero ella insistía en que todo estaría bien y prometió volver antes que la semana terminara. Tenía mucho miedo y cuando mi madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio. Mi madre lloró durante días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla, mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, mi madre encontró una rata muerta y esta la hirvió para evitar alguna enfermedad y nos la dio de cena. El día siguiente llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras mi madre sollozaba desde su habitación. Acaricié la cabeza de mi hermano por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a mi madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho ya, y recé silenciosamente que lograra repararlo. Mi madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y toda la noche. Una de mis hermanas solía encontrar grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, mi madre salió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde que mi hermana había nacido. Ella nos dijo que había podido reparar el reloj y que había huido de un campamento de soldados que estaba cerca de nosotros, a 3 días exactamente. Nos prometió 3 días y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos y saltamos de alegría. Corrimos por nuestro pequeño y sucio patio
con un regocijo que parecía ser un lenguaje extraño para todos nosotros. Mi madre dijo que todos debían ayudar a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos. Y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Debo admitir que nos divertimos mucho aquel día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos pedazos de cordel a través de las herraduras para colgarlas encima de la mesa y amarrar el vidrio en las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí. Por primera vez. Cebollas, carne, condimentos, incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo todas nuestras decoraciones de mesa, en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a mi madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. Le abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros, mientras mi madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos señaló con la cabeza dónde debíamos estar, y nosotros no pudimos contenernos más y nuestras manos arrancaron la carne nutritiva sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una sola palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente, y luego la siguiente, y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar o a acabarse, pasaba lo mismo con la salud de mi madre. Cada día la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por las sobras de carne cruda mientras mi madre yacía débil y marchita en su alcoba. Incluso el volumen corporal que la caracterizaba antes, no por ser una mujer robusta, sino tener una complexión ligeramente normal a las otras personas considerando la situación en la que estábamos pasando, la distinguía. Esta se fue deteriorando, hasta llegar al punto de notarla cada vez más delgada. Aquella noche fue la primera que volví a pasar sin comida. Fue la noche que un olor fuerte se desprendía desde el cuarto de mi madre, un olor feliz y brumoso que comenzaba a alzarse, y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que mi madre hubiera comido algo todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, contemplando en silencio la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando mi madre salió de su habitación, me acerqué y le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado, que estuvo encantado en comprárselo. Luego nos mandó a pelar la corteza de algunos árboles para comer. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado siquiera. Y tenía demasiada hambre. Pero mi madre murió hace unos días, y en la muerte me encomendó la verdad. De su inventario de miserias posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que, un reloj
de bolsillo roto y brillante. Quizá mi madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón. Su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris excesivamente condimentada y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante y más fuerte cada día. Mi madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj, algo que no le puedo dar a mis hijos, no porque el vidrio esté roto, tampoco porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el color. Ese color de esa carne dulce y grisácea que mi madre nos preparó con tanto amor.